Buenas tardes, espero estén muy bien. Estamos hoy continuando con nuestras clases del segundo momento de evaluación. Entonces, pues bueno, espero que hayan tenido una buena mañana y que pues tengamos toda la disposición para iniciar esta clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar ya abordando específicamente conceptos de los contextos educativos a partir de lo que es la experiencia y un poco otras perspectivas sobre esos contextos. Rápidamente vamos a reconocer que hablamos la semana pasada. La semana pasada estábamos reconociendo los contextos educativos del licenciado en educación física, pero para reconocerlos, primero teníamos que entender qué nos dice el Ministerio de Educación Nacional sobre la educación en Colombia. Y pues reconocer que para Colombia la educación es un proceso de formación permanente que busca potenciar el desarrollo personal, social y cultural del individuo. Decíamos hace 8 días que cuando el ministerio dice que es un proceso de formación, pues quiere decir que es un proceso en el cual se lleva un tiempo determinado para terminar o para culminar estos estudios. Creo que con ustedes hicimos el ejercicio de contar los diferentes niveles de formación y dijimos que son más o menos 27 años, desde la educación inicial hasta el doctorado, lo que llevaría a culminar todo el proceso en el sistema educativo colombiano. Y también decíamos que lo que busca la educación en Colombia es potenciar el desarrollo personal, social y cultural de los individuos, y que esto quiere decir que no solo estamos concentrados en nuestra materia de educación física, sino que la educación debe buscar desde todas las asignaturas ayudar a entender a los niños, a las personas, cuál es esa sociedad en la que nació, cuál es esa cultura, cuáles son nuestros platos típicos, cuáles son nuestros bailes típicos, cuál es nuestra historia, cuáles son esas características políticas en las que vivimos. Entonces, la educación, desde lo que nos dice el ministerio, es un proceso de formación muy integral y que no está solo concentrado en la educación física. Hablamos sobre los diferentes niveles de formación y en esos niveles de formación pues hablamos de la educación inicial, la educación preescolar básica y media y la educación superior. Reconocimos que algunos de estos niveles tienen unos subniveles y ya vamos a verlos más adelante. Nos adentramos hace 8 días dentro de lo que fue la educación inicial y preescolar, desde lo que nos dice el Ministerio de Educación, y dijimos que es un derecho constitucional que el niño adquiere desde el momento del nacimiento hasta los 6 años, y que en ese periodo de tiempo la obligación de los educadores es potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas a partir de lo que ya nos venía compartiendo anteriormente, ayudarlos a identificarse, a generar un sentido de pertenencia con la cultura, con los valores sociales, con todos los elementos que nos compete como colombianos. Decíamos que el ministerio nos recomienda unas actividades rectoras, las cuales son el juego, el arte y la literatura, que cuando los niños están entre los 0 y los 6 años, todo lo que desarrollemos con intencionalidad educativa, pues tiene que estar enmarcado en el juego, el arte y la literatura para que el niño pueda asociar los conceptos desde estos elementos. Y decíamos que en el mismo ministerio nos dicen que esto es un periodo muy sensible desde lo que es el desarrollo de la interconexión neuronal, la vinculación afectiva y el desarrollo emocional, y que son elementos que nosotros como docentes de educación física pues no podemos dejar afuera de nuestras clases. También hablamos de los diferentes niveles de educación desde en Colombia. Hablamos de que el preescolar comprende 1 grado, que la educación básica son 5 grados en primaria y 4 grados en secundaria, es decir, de sexto de bachillerato a noveno de bachillerato, y que la educación media comprende 2 grados, que son el bachillerato 11 y bachillerato 10 y 11. Entonces, más o menos son 12 grados lo que comprende todo lo que es educación preescolar básica y media. Y culminamos hace 8 días con reconociendo los niveles de la educación superior. Hablamos que habían nivel técnico, tecnológico, universitario, especialización, maestría y doctorado, y que cada uno de ellos tiene una cantidad de meses mínimos que nos dice el Ministerio de Educación Nacional que debe cumplir para superar este nivel de formación, y en este momento
pues ustedes se encuentran en el universitario, que comprende de 48 a 60 meses de formación académica. Entonces, a partir de esta identificación con el sistema educativo colombiano, vamos a empezar a reconocer esos diferentes escenarios en los cuales el educador físico se desenvuelve. Y hoy particularmente tengo un agrado muy especial porque tenemos un docente invitado que va a estar con nosotros desarrollando nuestra clase de educación de práctica de observación 1, y él nos va a dar su perspectiva desde la experiencia, desde su formación, y nos va a permitir reconocer qué es lo que hace realmente un profesor de educación física en este sistema educativo. Tenemos como invitado al docente Steven Lazo. Él trabaja en el colegio distrital, Colegio José Asunción Silva. Este colegio es un colegio con el cual la Universidad Uniminuto y el programa de licenciatura en Educación Física tiene convenio para desarrollar prácticas pedagógicas, educativas y profesionales. Actualmente, algunos de sus compañeros de octavo y noveno semestre están desarrollando sus prácticas allá. El profesor que nos va a acompañar en unos momentos, ya él tiene un estudiante practicante que lo está acompañando. Y pues para mí es muy especial poder contar con el profesor Steven Lazo Cuellar, quien es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con diplomados en formación integral de 40x40 de la Universidad de los Andes. Participó como ponente en el tercer Congreso Distrital de Educación Física en Bogotá y tiene 6 años de experiencia trabajando con primera infancia y 7 años como docente de patinaje en cajas de compensación como Colsubsidio. Entonces él tiene una amplia experiencia, su día a día es estar en el mundo de la educación física, en el mundo de la educación inicial, en el mundo de la formación. Y pues para mí es muy importante que él haya aceptado la invitación. Gracias, profesor, por dedicar un poco de su tiempo en esta semana. No sé si están en semana de receso en el colegio actualmente, pero sé que hace un esfuerzo por acompañarnos y complementar la formación de estos estudiantes que están en tercer semestre en la Universidad Uniminuto, y que queremos que desde este momento, desde el tercer semestre, reconozcan estos sitios de práctica donde en octavo y noveno semestre van a estar acudiendo semanalmente, y que además conozcan desde su experiencia qué es lo que hacemos y qué es lo que debemos desarrollar como competencias profesionales. Entonces, profesor Steven, bienvenido a esta clase de práctica de observación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Anderson, muchas gracias. Un saludo para todos. Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes para todos. Como lo decía Anderson, pues sí, yo soy docente del Colegio José Asunción Silva. Somos ahí vecinitos. Bueno, referente a todo lo que hacemos en educación física, en la primera infancia, realmente es un proceso que se lleva trabajando desde una política pública que se llamaba De Cero a Siempre, que era liderada por la esposa del antiguo presidente, que era el presidente Santos. Desde ahí empezó como el currículo de la formación integral para los estudiantes de primera infancia. Esto se vino a concretar en la alcaldía de la Bogotá Humana. Empezó todo como un proyecto piloto hacia la educación pública. Teníamos ya referentes de la educación privada donde pues se hacía educación física en la primera infancia. Anteriormente pues quien daba la educación física en primaria y en primera infancia era el docente encargado el director de curso. Surgió como una necesidad porque pues si bien es cierto que los docentes de los colegios, los directores de curso, los docentes de las diferentes asignaturas, tienen la disposición y tienen diferentes conocimientos, no eran especialistas en educación física. Entonces surgió como una necesidad y a partir de eso se dio como una oportunidad licenciada de educación física de intervenir en este campo que es un campo, digamos, un tanto al principio difícil. No porque los niños no estén dispuestos
sino más bien porque los contenidos deben ser abordados o elegidos de una manera muy minuciosa y hay que tener en cuenta diferentes factores. Entonces, el estado de formación, digámoslo, en que se encuentran, o sea, su estado, podríamos decirlo, su edad física realmente, también hay que tener en cuenta eh, su edad mental, que a veces es diferente a la física. Digamos, hay un niño que tiene 5 años, pero puede estar pensando como un niño de 7 o puede estar pensando como uno de 3. Eso es muy importante en los estadios del desarrollo. ¿Qué más les cuento? El colegio José Asunción Silva es bendecido en cuanto a que tienen no solo una formación integral con diferentes profesionales, no solo educación física, también encuentra con expertos en música, en artes plásticas independientes, a los directores de grupo, y vinieron a desarrollar la nueva propuesta que en su principio fue el currículo integrado para la excelencia y la formación académica, que fue el famoso 40x40. No sé si tuvieron conocimiento del 40x40. Se manejó en esa lógica del 40x40, pero vinieron a trabajar lo que eran las dimensiones, vinieron a trabajar lo que eran las dimensiones. Son 5 dimensiones fundamentales o 5 dimensiones que dice la Ley General de Educación en primera infancia, desde las órdenes o desde los estamentos del ministerio, y dentro de ellos se encuentra la educación física. Como bien lo decía Anderson, hay 3 elementos importantes para trabajar en la dimensión corporal, entre ellos el arte, el juego y la literatura. Nosotros estamos enfocados obviamente desde el juego, y lo que yo hago y lo que hacen muchos compañeros en esta edad es tratar de potenciar el desarrollo motriz de los niños a través de experiencias lúdicas, experiencias recreativas, a partir de vivencias, de exploración y de muchos otros elementos que se dan propios de la educación física, para que ellos pues vayan adquiriendo una serie de habilidades, no solo motrices, sino que les sirvan para su vida cotidiana. En ese orden de ideas, llevamos trabajando 6 años. Anteriormente teníamos lo que era el grado prejardín, niños de 3 años, el grado jardín, que era los niños de 4 años, y el grado transición, niños de 5 años. Hace 2 años, por políticas públicas distritales, se cierra o se decide dejarle ese proceso del prejardín a las madres comunitarias que anteriormente lo tenían, se lo habían quitado y se lo volvieron a dar, y a los jardines de integración social. Por eso en este momento solo contamos en el colegio con la educación desde el grado jardín al grado 11. Yo me desempeño con jardín y transición. He tenido clases también con bachillerato y con primaria, pero digamos que ahorita el fuerte, pues ha sido primera infancia, pues por el bagaje que se me ha permitido tener y el conocimiento que he adquirido en diferentes experiencias que hemos vivido con nuestros estudiantes. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, aparte de educación física, la dimensión corporal, pues eso depende de cada colegio, ¿no? Se pueden unir con otras asignaturas. En este caso, en el colegio, el pensum dice que debe tener un número de horas específicas, semanales. Entonces, dentro de nuestro pensum dice que son 6 horas. Cada curso o cada estudiante debe recibir 6 horas de dimensión corporal a la semana.
Yo las divido 4 horas para educación física y 2 horas para las danzas. Está incorporado danzas. Entonces, yo también hago la parte de las danzas. Las expresiones corporales que trabajamos en medio de las danzas, digamos que son diversas. Trabajamos ajuste corporal, ritmo, también trabajamos control tónico postural, también trabajamos lo que es la parte de la atención, de la concentración, que me parece que en esta edad es muy importante. En esta edad, digamos que se generan hábitos. Es una edad donde si al niño se le enseña a hacer una fila, el niño va a aprender qué es la fila, pero más allá de hacer una fila por hacerla es el sentido que tiene y digamos lo que le va a servir para la vida. Digamos, el niño aprende a hacer una fila para recibir el refrigerio, algo muy sencillo. Más adelante entonces va a hacer una fila para ir al banco o para subirse al Transmilenio y digamos que va a respetar. Hablando pues de Transmilenio que no se respetan las filas, de pronto fue porque personas que no tuvieron esa oportunidad de ver más allá de un ejercicio tan tradicional como una fila, el respetar al otro y el respetar pues el turno, porque realmente se trata de eso. Uno cuando se cola o cuando, digamos, entra a las malas y empujando a la gente es porque realmente primero no se respeta a uno mismo y segundo pues no respeta a la otra persona. Entonces ejercicios como esos tan sencillos pueden dejar muchísimas enseñanzas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, profe, pues muy interesante la introducción que nos realiza porque nos permite reconocer un poco cuáles son esas características del licenciado de educación física. Pero antes de entrar particularmente en lo que es la educación inicial, quisiera que pues, nos colaborara contándonos un poco cuál es esa estructura curricular que tiene un colegio público como es el Colegio José Azulino Silva, cuáles son las características socioeconómicas de esta población en general, no solo de educación inicial, cuántos profes de educación física hay, cómo podernos contextualizar sobre el colegio público, la educación pública, cuáles son las características de la educación pública y después cómo se lleva esas características a la educación física. Listo. La educación pública, yo creo que ahorita estamos viviendo un momento magnífico. Primero porque tenemos los recursos económicos y tenemos el personal profesional capacitado para dar las clases. Las condiciones socioeconómicas, digamos, de alrededor, sabemos que es el barrio Quirigua, es un barrio que se encuentra en unas buenas condiciones socioeconómicas. Eh, Tenemos estudiantes que pues no viven en el sector, viven digamos en sectores aledaños Perdón, profe, es que lo escuchamos lejos. con muchas dificultades económicas. Sabemos de personas que solo digamos viven de lo que les da el colegio en cuanto a alimentación. Entonces hay estudiantes que de pronto uno reconoce y sabe sus condiciones socioeconómicas y pues uno trata de, digamos que si sobró un refrigerio o un almuercito, pues dárselo o enviárselo en la maletica porque uno sabe que son estudiantes que en el día pues la única comida que tienen es la del colegio. Como también hay familias que tienen mucho dinero o están posicionadas socioeconómicamente muy bien. En cuanto a los profesionales en educación física, somos bastantes. Aparte de que el colegio cuenta con 3 profesores de educación física, 4 profesores de educación física. Contamos uno para primera infancia, una profesora, la profesora Claudia Medina, que está en primaria, el profesor Rafael Salamanca, que está en bachillerato, y un profesor que llegó que se llama Pedro,
en reemplazo de profesora Liliana. Pedro Javier Solís es el profesor de dirección de eventos y de la media, porque nosotros tenemos pues convenio con el SENA y nuestro énfasis en el colegio es actividad física y cultura. Entonces es un colegio que, digamos, para nosotros los educadores físicos es, digamos, el sueño perfecto, porque, digamos, son muchas actividades, se le da mucho privilegio a las actividades educativas, pero culturales. Claro que son importantes los otros conocimientos, la matemática, la ciencia, la tecnología, son importantísimos, pero digamos que el colegio se ha centrado en el ser. El colegio se dio cuenta que las actividades que ofrecemos desde educación física hacen seres humanos mejores. Y eso es lo que le importa al colegio, los mejores seres humanos. A ellos no les importan los resultados de las pruebas a ver, a ellos no les importa que los estudiantes sepan muchísimo en matemáticas, digamos que eso es lo segundo. Es importante, sí, pero es lo segundo. Ellos lo primero que adoptan es seres felices. Queremos seres felices para que a futuro tengamos seres maravillosos, buenas personas. Entonces, digamos que la colaboración y la gestión que ha hecho la rectora es una gestión pues excelente. Ha traído programas ahorita se llama el TEC, al colegio en bici. Entonces, aparte de estar nosotros, los docentes del colegio, vienen educadores físicos, viene docente de porras, que también es licenciada en educación física, viene una licenciada en educación física de baloncesto, teníamos en su momento tuvimos taekwondo con otro compañero de educación física, aparte vienen de proyecto Cisco, vienen trabajando lo que es la parte de programación. Eso en cuanto a tecnología, ¿no? También tenemos apoyo de la Orquesta Filarmónica, entonces los fines de semana hay estudiantes y entre semana que también manejan esa parte de la Filarmónica. Tenemos la dirección de eventos, que la maneja el profesor Pedro Javier, ya les había dicho, que es dirección de eventos deportivos. Tenemos también centro de interés de música. ¿Qué más manejamos así? Con el SENA manejamos lo que es la media. Entonces nuestros estudiantes salen con un técnico en eventos deportivos, dirección de eventos deportivos. Y bueno, tenemos la posibilidad, anteriormente eso no se veía en la educación pública, nuestros estudiantes, todos los estudiantes este año tienen la posibilidad o tenían mientras antes de que pasara esta situación, su refrigerio y su almuerzo, todos tenían ese derecho. El año pasado pues solo lo tenía o siempre lo ha tenido desde que empezó la jornada completa los niños más pequeños, que eran los de primera infancia. Contamos con la jornada completa de 6:30 a 2:30. Entonces todos esos estudiantes tienen la posibilidad de su refrigerio y su almuerzo. Simplemente ahorita lo que realmente, digamos, nos diferencia de la educación pública, la educación privada, es, digamos, las oportunidades que tienen unos estudiantes a las que tienen otros. Digamos que ahorita la educación pública, el que la quiera aprovechar, le va a sacar el mayor provecho porque tenemos también aula de inmersión y tenemos educación especial también, personal capacitado, profesionales. Contamos con una profesional en educación especial para estudiantes que tenemos en inclusión en el colegio. Manejamos también la inclusión. Tenemos 2 auxiliares de enfermería. Entonces, a pesar de que no contemos con las mismas instalaciones que tienen de pronto los colegios privados, contamos con convenios. Nuestros estudiantes también asisten a la piscina. Tenemos convenio con el IRD, ese es otro centro de interés que se me estaba pasando, con obviamente profesionales capacitados pues, de nuestro Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Y aparte de eso, pues tenemos el acompañamiento de la Universidad Minuto, que ustedes nos vienen acompañando desde el año pasado. Y pues imagínense, o sea, no, yo realmente siento que no le tenemos nada que envidiar a un colegio privado en esto. Estamos viviendo un momento de, digamos, de gloria, podría decirse así. Genial, sí, estoy de acuerdo, profe. Profe, desde su experiencia, pues digamos nosotros tuvimos un modelo de educación física diferente, donde cuando estábamos en el colegio, pues vivimos unas situaciones diferentes. Los estudiantes que están ahorita en la clase también tuvieron una educación física diferente. ¿Cómo creen que es ahorita esa educación física diferente a lo que pasaba antes, desde la experiencia que ha venido teniendo? Bueno, la diferencia es que ahorita hay una intención. Detrás de una intención se pueden tejer muchas cosas. Entonces, uno puede hacer desde una intención, puede hacer ladrones, puede hacer gente de bien, puede hacer políticos. Digamos que la intención que tiene uno es lo que cambia, porque digamos no hay un activismo. Actividades, hacerlas por hacerlas, esto ha cambiado. Digamos que la educación física que yo viví, a la que se está viviendo ahorita, lo que cambia es la intención, porque realmente hay una intención y hay un conocimiento y se apunta hacia algo. Anteriormente sentía yo que pues se hacía por pasar, ¿sí me entienden? O sea, digamos, hacemos la clase porque tocó y porque está en el currículo y pues la profesora pues realmente no estaba capacitada y ella miraba algo que hiciera como para que los niños se calmaran toda esa energía, gastaran toda esa energía que tenían acumulada y que de pronto de una u otra manera no le permitía a ella direccionar su clase como la quería. Entonces digamos que lo que ha cambiado para mí es la intención y obviamente el personal que encontramos hoy en día. Veo, profe, ¿y cuáles son esas problemáticas que se encuentran en el colegio y usualmente en la educación pública, desde lo socioeconómico, desde lo cultural? Porque a veces encontramos que se estigmatiza que la educación pública pues tiene una serie de problemáticas impresionantes, pero a veces no tenemos el testimonio de una persona que realmente está metido en el medio como usted. ¿Cuáles serían esas, no sé, dos, tres, cuatro problemáticas que se evidencian usualmente desde lo sociocultural? Bueno, digamos que para hablar de eso hay que andar lo de lo económico, lo político, lo social y lo cultural, ¿no? Entonces, pues en lo económico sabemos que es alguna falta de recursos. En lo cultural, eh, tenemos que, por ejemplo, los papás fueron criados de cierta manera y quieren que sus hijos sean criados de la misma manera como fueron criados ellos. Un ejemplo, digamos, simple es, yo aprendí a leer y a escribir haciendo planas y quieren que el niño hoy en la actualidad aprenda a escribir haciendo planas, cosa que ya no se hace. Tenemos diversidad cultural, muchísima diversidad cultural. Tenemos estudiantes que vienen de muchos lados del país, unos por desplazamiento, otros en búsqueda de nuevas oportunidades, pero digamos que más que una falencia o una dificultad ha sido algo que ha enriquecido ese proceso, porque hemos tenido la oportunidad de recoger todos esos saberes que nos han brindado y esos saberes ancestrales y los hemos convertido más bien en oportunidades.
Los colegios públicos presentan problemáticas como los colegios privados. Los colegios privados también presentan las mismas problemáticas. No quiere decir que las problemáticas que se presenten en colegio público no se van a presentar en los colegios privados. Eh, Tenemos problemas de, digamos, de familias que sus ingresos vienen a base del hurto o de la venta de estupefacientes, niños que viven en ese mundo. Tenemos también los casos de que hay niños que los papás los dejan en el colegio y los vuelven a ver al otro día, o sea, no hay una atención de sus hijos. Pasa también en los mejores colegios, hay niños que conocen sus papás solo los fines de semana y entre semana pues se desentienden totalmente por cuestiones de trabajo. Eh, ¿Qué más hay así para decir así como de problemáticas? Digamos, el desentendimiento de la familia, el desentendimiento en cuestión de que mandamos al niño al colegio y quieren que el colegio les haga todo. O sea, vemos el colegio como lo decimos vulgarmente, la guardería, cuando no es así. Digamos que en este momento de crisis, muchas de las personas que pensaban que el colegio era la guardería, se han dado cuenta realmente lo que viene siendo la institución como tal del colegio o la escuela como tal. Entiéndase la escuela como un órgano de formación. Puede ser el curso del salón de belleza, la universidad, el colegio, eh, la escuela como tal. Profe, y dentro de esas necesidades que tienen particularmente los niños y los estudiantes del colegio, ¿cuáles son esas necesidades motrices que de pronto se ven continuamente? Bueno, yo creo que pues como los niños vienen de un proceso desde pequeños, digamos que lo que uno más ve es como falta de confianza, es temor a lo nuevo. Pero mientras ellos van en su proceso, ellos motrizmente tienen una riqueza inmensa. Yo creo que, o me atrevo a decir que de los mejores colegios donde los niños llevan un proceso en educación física, he estado en otros colegios y motrizmente realmente los niños no tienen esa riqueza, no tienen ese bagaje. Acá yo creo que a veces lo que se les dificulta es por el temor de lo nuevo y nada más. Claro, claro, y es que como el profe nos decía, este colegio es único porque dentro de su lema está basado en la actividad física, entonces tienen una serie de estímulos continuos impresionantes. Profe, y entonces, ¿cómo es la estructura del curricular de la educación física en el colegio? ¿En qué momento empieza? ¿Cómo van superando niveles de formación? ¿Qué cambia? ¿Cuándo termina? ¿Cuál es el enfoque deportivo? Bueno, entonces la estructura curricular, nosotros empezamos a tejer una propuesta desde primera infancia a 11. Empezamos con la cuestión del desarrollo motor. Eh, Tenemos unos momentos que son, digamos, la experimentación, la exploración. Vamos construyendo lo que tiene que ver con el simbolismo y el simbolismo verbal. Entonces, de ahí partimos a las cualidades físicas de base. Después de todo ese bagaje le jugamos a los patrones básicos del movimiento. No quiere decir que no los trabajemos desde pequeños, sino que digamos que el objetivo se va tejiendo de como esa maraña de conocimiento. Y digamos que los deportes empiezan, la idea del deporte no es que el niño salga un ducho en deporte, sino que viva esas experiencias. Entonces tenemos el acercamiento al agua,
lo que es el centro de interés de natación. Lo hacen los niños desde jardín y ellos empiezan a involucrarse en el medio del agua desde muy pequeñitos. Vivimos experiencias muy bonitas hace 2 años porque llevábamos grupos a la Virgilio Barco, al frente de la Virgilio Barco, al IRD. Y ellos tenían su práctica de piscina, también los llevamos a compensar de SUA. Después ellos tienen un acercamiento con lo que es el centro de interés, entonces ya en primero tenían taekwondo, tenían piscina, tenían baloncesto, aparte de eso. En primero también tuvieron la oportunidad de porras, otro deporte más. Ya en sexto tuvieron la oportunidad de jugar microfútbol, les gustaba mucho el microfútbol, entonces se integró el centro de interés de microfútbol. Séptimo hacía porras también y taekwondo. De ahí para adelante todos podían hacer taekwondo, natación y lo que es el microfútbol. Y la Ok, piscina. ok. Profe, y de pronto para aquellos como somos estudiantes de tercer semestre, de pronto si nos puede un poco ampliar el concepto del simbolismo, que es muy importante entenderlo, me parece. Bueno, es que pasan muchas cosas. Digamos que Jean Piaget dice que los niños están en unas edades cronológicas y sus edades mentales pueden ser diferentes. Entonces, el niño, digamos que tiene un lenguaje egocéntrico. Al principio, cuando ustedes ven un niño hablando solo, el niño no es que esté loco, ¿no? El niño, digamos que él tiene una comunicación interna, él se está comunicando con quién, con él mismo. Después de que el niño se comunica con él mismo, él viene a comunicarse con los demás. Hay un mundo que es el mundo de los símbolos. En primaria, en primera infancia se ve muy demarcado porque los niños lo primero que aprenden a leer son las imágenes, son los símbolos. Ellos no aprenden, digamos, a leer, ellos no leen como nosotros las letras, sino que a ellos se les hace más fáciles con símbolos, con imágenes. El simbolismo viene a ser una representación mental que él hace de lo que está viviendo, de su experiencia y de su bagaje. Eso vendría siendo el simbolismo. ¿Qué sería el simbolismo verbal? El simbolismo verbal es cuando, digamos, yo veo el árbol y ya tengo la capacidad de decir, ese es un árbol, o viví cierta experiencia en educación física y puedo describirla con palabras y decir, oiga, hice tal cosa en educación física. Ese sería más como la explicación que les podría brindar en este momento. Gracias, profe. Es muy importante esa explicación porque nos permite reconocer esos elementos que a veces los tenemos en la teoría, pero que no los podemos llevar a la práctica. Y eso me llevaría a hacerle la siguiente pregunta, y es cómo usted implementa el simbolismo en las clases de educación física. Bueno, hay muchas maneras. Digamos que lo que yo trato es de brindarle muchísimas experiencias a los niños. Entonces yo empiezo desde la sensibilización interna. Yo trabajo lo que es la respiración. Los niños empiezan a hacer como un control de sí mismos por medio de la respiración. Después paso a lo que tiene que ver con la sensación, la percepción. Luego sigue la representación y la simbolización. Entonces, digamos que el proceso, todo ese proceso del que yo vengo trabajando con los chicos, hace que ellos se den cuenta de lo que están viviendo. Entonces, básicamente lo que yo hago es ofrecerles diferentes alternativas, diferentes actividades
para que ellos se den cuenta, interioricen y así vayan construyendo su propio concepto. Porque yo no les puedo dar mi concepto, porque eso es algo propio, es algo que uno construye a partir de ciertas vivencias. Genial, profe. Y bueno, eso también nos conecta con la idea de cómo es el día a día de un profesor de educación física en un colegio público. Cómo, a qué horas empieza, qué hace uno cuando no hay clase, qué le toca hacer a uno. Como contarnos un poco esa experiencia que de pronto no la tenemos a la mano. Bueno, digamos que acá es donde se sabe a quién le gusta el colegio y a quién no le gusta. Hay compañeros que definitivamente no les gusta el colegio, hay otros que, como yo, que amamos el colegio. Y la estructura organizacional empieza de la siguiente manera. Digamos, pues acá el privilegio que tiene el colegio es que contamos con diferentes horarios de entrada y de salida, porque pues la jornada y el personal que tenemos nos lo puso así o nos lo permitió así. Entonces, normalmente, cuando uno trabaja en el distrito, uno tiene una carga académica o una asignación académica y tiene que cumplir ciertas horas. En un colegio decimos que tenemos que trabajar o estar disponibles dentro del colegio. Son 30 horas semanales, es decir, 6 horas diarias, más 2 de trabajo autónomo, que esas se pueden realizar en la casa para un total de 8 horas. Son 2 horas de trabajo autónomo. La asignación académica, yo tengo 24 horas de clase. Cada clase, pues acá en este colegio no son de 60 minutos hora. La ley dice, el decreto 1850 dice que tiene que ser por hora de clase, 60 minutos. Acá tenemos bloques de hora y media, entonces digamos que todo eso se hace un ajuste para que usted al realizar la sumatoria le den 24 horas de clase. Nos restan, digamos, 6 horas de clase para las 30 horas, son 6 horas que yo estoy libre. Entonces, en esas 6 horitas, lo que yo hago, primero ocupo un bloque de 2 horas para atención a padres y las otras 4 horitas las ubico para realizar planeación o ajustes al currículo, lo que yo necesite, pero normalmente se hace es para planeación. Nosotros tenemos que, digamos que todo lo que hacemos en el aula, sustentarlo bajo una planeación. Claro que sí, profe. Y bueno, ¿y cómo es esa característica de llegar a un salón en primera infancia y ¿Qué encuentra, más hacemos también? perdón? Nosotros empezamos, digamos, si entro a las 6:30, pues mi día empieza a las 4:30 de la mañana, me levanto. Yo no vivo cerca al colegio, yo vivo más bien lejitos. Entonces yo me demoro en el desplazamiento, ya a las 5:30 ya tengo que estar saliendo de mi casa. Yo me demoro una horita en llegar al colegio. Cuando uno llega al colegio, nosotros, bueno, tenemos unos carnets que es para entregárselos a los papás cuando ingresa su niño. Entonces, cuando llega tu hijo, yo te doy tu carnet y ese carnet me lo tienes que presentar a la salida, porque a veces pues el papá se va a trabajar y manda a otra persona que recoja al niño. Entonces, la garantía que tenemos nosotros que sea una persona que de verdad el niño conoce es el carnet. Si la persona llega con el carnet, pues nosotros le entregamos al niño. Si no llega con el carnet, pues el trámite digamos que se pone más engorroso porque nos toca llamar a la casa, decir que a quién mandar o cuando son personas que no conocemos. Que pasa mucho, a veces los niños pues no los recogen a las 2:30 en punto, sino que puede pasar el caso que lo recogen a las 6, 5, 4 de la tarde, 3. Entonces a veces a uno le toca tener paciencia como en ese sentido y pues llamar. A veces es, digamos que engorroso ese tema.
Eh, Nosotros cuidamos el descanso, digamos que lo rotamos un día, un día de la semana lo hacen ciertas personas, nos apoyamos al otro día en otras personas y pues nos toca mirar porque como son tantos niños y hay unos más grandes que otros, a veces pues ocurren accidentes y pues esos accidentes pues hay que reportarlos a las familias y manejamos una cuestión que se llama una póliza o de accidentes que la manejan todos los colegios, los públicos, los privados. Y pues esa póliza básicamente lo que hace es cubrir en caso de que la EPS genere gastos que no cubra, la secretaría los cubre o la póliza los cubre. Nosotros tenemos un horario, entonces digamos, hoy doy dos clases, mañana doy todas las clases desde que empiece el día. Pasado mañana puedo salir temprano, doy dos clases y me voy temprano para mi casa. Siempre la lógica tiene que ser que mi permanencia en la institución sean 30 horas durante la semana, porque pues eso tiene unas implicaciones legales. Ya eso se llama peculado. Si yo no cumplo con mis horas de clase y pues eso puede presentar sanciones ante los organismos judiciales, porque es como si yo le estuviera al, al Estado. Y Bien, eso profe, es causal de destitución. claro. Profe, y ya adentrándonos en la primera infancia, ¿cómo es eso de llegar al salón, encontrar una cantidad de niños y cuáles son esas características de los niños, cómo mantiene el dominio del grupo, cómo es ya esa ejecución del profesor de educación física con este grupo poblacional? Bueno, llegar al salón es muy bonito. Es muy bonito porque los estudiantes son muy afectuosos, los niños son muy afectuosos. Le toca tener uno paciencia porque, pues, si se va y lo abraza a un niño, cuando uno se da cuenta ya tiene 25 niños abrazándolo a uno. Los niños se le montan encima a uno, pues lo hacen con ese amor y con ese agrado. Digamos que los niños se dispersan muchísimo. Un niño pasa una mosca y entonces el niño se distrae porque pasó la mosca o estamos en clase y pasó el avión, entonces el niño saludó al avión, entonces si el niño saludó al avión, el amiguito también y cuando se da cuenta uno, todos los niños ya están saludando al avión. Digamos que es de tener mucha paciencia. Lo que yo hago, digamos, para mantener la atención o para mantenerlos ahí es fantasear mucho y jugar, digamos, con lo que ellos ven desde la casa. Entonces, en una época, digamos, salió una cuestión que se llamaba el desafío. No sé si lo vieron por televisión, que ellos veían el desafío, entonces yo llegaba con el cuento de que hoy vamos a hacer el desafío. Uy, que el desafío Colombia, yo soy de tal equipo, entonces ellos empezaron a meterse como en ese cuento de que no, estamos en el equipo. Y entonces llegaba y pasaba alguien, ¿qué están haciendo? No, estamos jugando al desafío. No, que usted no es del Chocó porque usted no es negro, empezaban a decir, los del Chocó son negritos, usted no es del Chocó, ella sí es del Chocó, usted es del equipo, ¿cierto, amiga? Y lo que tienen los niños es que son muy amigables y comparten, digamos, mucho, a pesar de que en esa edad no, o sea, digamos, su estadio como tal dice que el niño no está dispuesto a compartir, sino que si yo le doy un balón, el balón es mío y no se lo presto porque es algo, o sea, natural. Nosotros tratamos como de romper esos paradigmas e intentar que pues el niño, a pesar de que está en una edad difícil de compartir, sea capaz de compartir. Básicamente eso es lo que se hace. No, los niños son
son una maravilla, uno recibe mucho cariño, a veces hay que regañarlos, que pues eso hay que hacerlo, a veces hay que hablarles fuerte, pero no por eso deja uno de quererlos, ¿no? Claro que sí, profe. ¿Y cuál es esa transición? O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llevar lo planeado? Porque pues como sabemos todos, aprendemos a hacer planeación de las clases a ejecutarlo, porque pues es una población, como nos decía el profe, es una población que se distrae, que se pueden dispersar en un segundo. Eh, ¿Cuáles son esas recomendaciones y esas características que suceden cuando llevo mi planeación y llego realmente a la ejecución? Al principio es difícil, es muy difícil. Digamos que uno a veces planea y cuando da, digamos, cuando hace su primera intervención o su primera práctica, uno sale con muchas dudas, uno sale triste y uno sale como diciendo, oiga, ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que, sale uno como triste diciendo, no, yo escogí lo que no era. Eso es normal. Digamos que ya con el tiempo, uno se va dando cuenta que los intereses y digamos las actividades que los niños proponen también son fundamentales para llegar a eso que uno quiere. Entonces uno puede jugar con esas dos cositas. Al principio es difícil, primero porque a veces uno organiza y dispone de cierto tiempo y resulta que uno cumple lo que quería, pero le queda muchísimo tiempo y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces los niños tienen algo y es que, digamos, el cerebro humano normalmente se distrae en los 5 minutos. Tiene una capacidad de retención de la información o una capacidad receptiva de 5 minutos. A los 5 minutos ya el cerebro se cansa y como que se distrae y empieza a meterse en otra película. Los niños se distraen por ahí al minuto. Entonces con ellos hay que tener muchísimas actividades, muchísimas. Digamos, de una actividad se pueden hacer 10 modificaciones y a veces parte de esas 10 modificaciones los niños proponen 7, 8. Entonces, digamos que es aprender cómo a manejar eso. Al principio es difícil, pero digamos que eso lo da la experiencia y el bagaje, que a veces ya uno hay actividades, ya no le alcanzas el tiempo, entonces hay que dejarlas pendientes. Podría decirse, profe, que en la ejecución de la clase hay aspectos que fluyen solos, que uno no piensa que van a pasar en la planeación, cuando uno se sienta a planear la clase, como que llega a la clase y suceden cosas que la clase va llevándose hacia un lado que uno nunca pensó, pero que le sirve. Sí, digamos que dentro de la planeación, en una clase uno realmente no hace nada, uno no plasma en el papel nada. Digamos que si uno se pusiera a hacer un diario de campo de cada clase, o sea, no alcanzaría a adaptar todo lo que pasa en una clase estando desde afuera. Y ahora uno estando dentro de la clase, más difícil aún. Hay momentos en que la clase fluye de una manera que, digamos, a veces se direcciona por un lado que ni siquiera uno quería, pero que uno la deja llevar porque uno ve lo que está haciendo el niño que le agrada, digamos, lo hace con ese agrado, se pone feliz, le imprime toda la energía y pues, o sea, uno como docente decir, oiga, no, pues si el niño está feliz y lo quiere hacer, dejémoslo. Digamos, ese no es el tema de hoy, pero más adelante nos puede servir y más adelante lo podemos retomar. ¿Se acuerdan cuando hicimos tal cosa? Vamos a hacer eso. Entonces, digamos que como el niño ya vivió esa experiencia y le pareció agradable, entonces en un futuro no va a ser difícil volverlo a hacer, porque el niño tiene ya esa huella y dice, ay, eso me gustó, lo quiero repetir. Diferente a que, ay, no, es que eso no me gustó cuando lo hicimos, no, qué pereza eso. Y a futuro uno como, le pasa a uno también, ¿no? Uno como que, ay,
fui a tal lado y no me gustó, me atendieron mal o me hicieron tal cosa y para volver como que no. Entonces se predispone uno, así le pasa a los niños. Claro que sí, claro que sí. Y eso a veces, yo creo que el profe que ha estado con los practicantes nos cuesta entenderlo, ¿no? Como que uno llega con la planeación, con su hojita, profe, mire, esta es mi planeación, y uno se da cuenta que no pasó nada y como que no logra articular que eso también le está funcionando para cumplir los objetivos de formación. Profe, ¿cómo se evalúa la primera infancia? ¿Cómo se hace el proceso de evaluación? Porque de pronto estamos acostumbrados que al 0 al 10, al 0 al 5, muy cognitivo, pero en estas edades, ¿cómo se hace? Bueno, normalmente los estamentos gubernamentales lo que hacen o lo que dicen es que nosotros tenemos que encasillar a los niños en lo cuantitativo, en un número. Eh, la rectora y nuestros compañeros realizamos un esfuerzo grandísimo para calificar no bajo la estructura de lo que nos dice la Secretaría de Educación, el sistema de la Secretaría de Educación, sino que el colegio hizo una plataforma propia, pagó una plataforma propia y utilizó recursos para su propia plataforma. Entonces nosotros ahorita nos enfocamos desde lo cualitativo, vemos más lo cualitativo, no representamos el número como tal, sino que lo hacemos por medio el año pasado lo hacíamos por estrellitas, ahora lo hacemos este año fue por caritas. Entonces decimos que el logro o la actividad está en proceso o fue cumplida. Cuando un niño en primera infancia se dice que un logro está en proceso, que no lo alcanzó, nosotros lo tenemos en proceso. Cuando miramos que es en proceso es porque faltaron algunas cosas, no quiere decir que lo haya hecho mal, sino que faltaron algunas cosas para que lo cumpliera. Los niños en primera infancia no pierden, tienen promoción automática. Entonces, digamos que lo más importante para a la hora de evaluar es que se haga de forma descriptiva en primera infancia. Descriptiva, genial. Profe, y entonces hay una pregunta que me gusta como siempre hacer a las personas que tienen ese nivel de experiencia y de maestría como la suya. ¿Cuál es el rol que cumplimos los educadores físicos con esta población? Bueno, yo creo que el rol que cumple uno es de facilitador, facilitar el conocimiento. El conocimiento está en muchas partes. Uno apenas tiene un pequeñito granito de todo ese conocimiento que tiene la vida, el mundo. Y lo que hacemos nosotros es facilitar el conocimiento por medio de las actividades y las cosas que hacemos en clase. Profe, y todos sabemos, el profe también tuvo una formación de pregrado, de posgrado y demás, pero hay veces que la formación académica no nos da todas las herramientas. ¿Cuáles son esas habilidades del siglo XXI que debemos tener como licenciados en educación física para tener un mejor desempeño profesional? No sé si de liderazgo, de trabajo en equipo. ¿Qué habilidades modernas son las que necesitamos que los estudiantes, los que están actualmente aquí escuchando de su sabiduría, incorporen para que sean mejores profesionales y sigamos engrandeciendo la educación física? Bueno, si bien es cierto que uno estudia muchísimo y que es importante, digamos que hay otras habilidades para el siglo XXI que también son importantes y que no se van a encontrar, digamos, en los libros o no va a encontrar un manual de decir, esto es lo que tiene que hacer para triunfar, ¿no? Es como una receta de cocina, que uno diga, si le echo
tanto de este libro y tanto de este autor voy a sacar tal cosa. No funciona así. Digamos que lo que necesitamos ahorita es aprender del error. Es válido el error. El error es gratificante porque nos permite autoevaluarnos, nos permite mejorar lo que hicimos. Entonces, partir de eso es importante. Yo creo que habilidades comunicativas son importantes, el saberse expresar de una manera muy autóctona. Digamos que hay personas que hacen formalismo y digamos se ponen la máscara de ese formalismo y no son quienes son. Digamos que yo soy completamente diferente. Yo pues hablo igual en todo lado y digamos que eso me ha dado la oportunidad de abrir muchas puertas porque realmente me muestro como soy. Eso es importante pues ahorita para las nuevas habilidades del siglo XXI. Hay que aprender también a trabajar en equipo, es importantísimo porque uno no lo puede hacer solo, sea en el ámbito que sea en el ámbito deportivo, sea en un gimnasio, sea en un colegio, en una universidad, donde pues uno decida llevar su carrera, ¿no? Porque pues esta carrera es una carrera que da muchas oportunidades de ejercer en el campo, no solo en lo escolar. Hay muchas personas que, digamos, tengo compañeros que no les gusta lo escolar, pero se desempeñan o se desenvuelven muy bien en otros ámbitos y me parece que el trabajo colaborativo es importante, la capacidad de relacionarse es importante también, porque de nada sirve tener el mayor de los conocimientos, el mayor de los estudios, si usted no se puede relacionar con los compañeros, con los demás y compartirles de ese poquito que uno sepa. Claro que sí, profe, tiene toda la razón. Yo aquí a los estudiantes les digo que uno no deja de hacer las mismas cosas que hace cuando es universitario a cuando es profesional. A uno le toca hacer grupos, le toca trabajar con algunas personas con las que no se siente bien, toca que asignar funciones, que usted hace tal cosa, que yo hago tal cosa, toca hacer exposiciones, toca entregar informes, entonces no es muy diferente la vida que uno lleva en la universidad a lo que le sucede a uno en el mundo laboral. Uno termina haciendo exactamente lo mismo, pero pues ya a uno le pagan por eso. Entonces es muy importante como esas habilidades que nos da el profe. Profe, y finalmente para ya darle paso a las preguntas que puedan tener los estudiantes, contarnos un poco cuáles son esos beneficios que el profe de pronto identifica de trabajar con el Estado, con el distrito. Muchas veces aquí tenemos la aspiración de trabajar, no sé, en un club deportivo o algunos en colegios privados, pero no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo de trabajar en estos lados. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles son esos beneficios, esas cosas chéveres de trabajar para el distrito? Bueno, beneficios, yo creo que el más importante es la diversidad de gente que uno puede conocer en este ámbito. Conoce diferentes situaciones que son muy enriquecedoras para uno como docente y pues en la vida propia también. Aprende uno a valorar pues lo que tiene y pues es agradecido uno de la vida y de contar digamos, con un papá, con una mamá, con un hermano, porque pues uno encuentra situaciones donde realmente no tienen la posibilidad de eso, la posibilidad de un plato de comida, de un techo donde vivir cómodamente, una cama. Eh, el horario, el horario también es buenísimo, digamos que es corto, son 6 horas presenciales, entonces en otros lados le ocupan a uno 9, 8 horas. También trabaja uno de lunes a viernes. En otros lados hay que trabajar los sábados, inclusive a veces los domingos en colegios privados. El Estado es muy cumplido en cuanto a lo económico, el mejor patrón que uno puede tener. Eh,
los pagos son cumplidísimos, llegan inclusive antes de que uno los espere. Y pues tiene privilegios, digamos, por ser docente, yo entro a la feria del libro gratis, en otros lados presenta, yo fui a un parque en Pereira y con el carnet pues me dejaron entrar gratis, en museos, hay en partes donde por ser funcionario de la secretaría lo dejan entrar a uno gratis. Decía yo a unas compañeras, tiene uno el carnet y saca, y uno dice acceso total, y va entrando. La formación, la capacitación, esas capacitaciones, formaciones son, ahorita pues la mayoría son gratuitas y pues también hay espacio para la capacitación a nivel de maestría, de especialización, de doctorado, con desde un 75% hasta un 100% de financiación. Eso lo hace el Estado. Las prestaciones. Yo creo que en cuanto a lo económico, pues el mejor patrón, digamos, aparte de los colegios campestres, los que mejor pagan en el distrito. Es difícil ascender, como en la vida, porque pues todo no es fácil y es de procesos, ¿no? Porque si uno no aspira a tener el último escalafón apenas llegando el primer año o llevando 6 años como lo llevo yo. Digamos que es un proceso largo. Hay compañeros que se han demorado 20, 25 años, que han para estar donde están hoy, pues uno tiene que ser consciente de eso también, porque uno a veces hace las comparaciones y dice, es que mi compañero, uy, es que mi compañero, pero pues ellos llevan un proceso y digamos una lucha por sus derechos pues hay que ser pacientes en ese sentido. Listo, profe. Pues muy chévere. Yo no he tenido la experiencia de trabajar en el distrito, pero aspiro algún día a vincularme. Bueno, vamos a empezar con los estudiantes. Hay un estudiante que es Daniel Patiño, escribió la pregunta hace rato, pero primero queríamos desarrollar como todo el conversatorio. Él nos dice cómo se han manejado las clases de educación física a través de la virtualidad. Bueno, ese es un tema que nos cogió a todos de sorpresa y llegamos un lunes al colegio, 16 de marzo, y no, que ya no hay clase, que nos tocó desde la casa. Estos niños, como son niños tan pequeños y como presentan dificultades en conectividad, los papás, digamos, tienen su celular. Hay niños que ni siquiera tienen computador en su casa, entonces tienen, digamos, tablet o celular. Entonces ellos no pueden estar conectados, digamos, vamos a hacer la clase de 8 a 10, un ejemplo. ¿Qué he hecho yo? Aparte de dar dos opciones, unos para los que tienen acceso a Internet y otros para los que no tienen, he diseñado una serie de actividades. Bueno, para los que no tienen Internet, he desarrollado unos talleres donde les muestro paso a paso, les explico muy minuciosamente lo que hay que hacer. Porque a veces uno, digamos, dice, no, vamos a hacer 20 saltos. Uno tiene en su cabeza los 20 saltos de cierta manera, el que los lee los hace de otra manera y el que los hace de otra manera. Entonces, digamos que son cosas que uno se va dando cuenta cuando los papás empiezan a hacer preguntas. Profe, es que usted mandó esta actividad, pero toca hacer tal cosa, pero no sabemos de qué manera se hace. Entonces uno ahí donde se da cuenta que tiene que especificar muy bien. Yo lo que hago es, con sus tallercitos, pues yo envío muchas imágenes, la explicación y la imagen mía. La mayoría de veces lo hago con imágenes, fotos mías. Para los niños que contaban o que cuentan en la actualidad con acceso a Internet, tengo un canal en YouTube donde hago cada clase. Cada clase yo la hago
y los niños pues se conectan y realizan la clase conmigo, digámoslo así. La hacen, pues en el momento que ellos puedan. Si el papá tiene el celular y llega en la noche, pues la desarrollan en la noche o la desarrollan el fin de semana. En la actualidad estoy haciendo 2 clasecitas, empezamos con 3 a la semana y por cuestiones de que los papás ya entraron a trabajar y muchos de ellos les devolvieron su empleo, entonces dejamos con 2 por semana. Bien. Josué, ¿tenías una pregunta para el profesor? Sí, profe. Buenas tardes, pues mi nombre es José. Y mi pregunta para su merced es, usted nos explicó los procesos que se dan los niños pues a temprana edad, que es pues aprender del error, toda la parte motriz que ellos generan, sí, que es muy, muy avanzada. Pero a mí me gustaría saber cómo lo implementan a los niños que tienen de pronto alguna discapacidad, o sea, cuál es el proceso a los niños que tienen alguna discapacidad a temprana edad. Yo te entendí que, pues bueno, a los que no tienen discapacidad hay un modelo, pero ¿cómo es ese proceso para un niño, por ejemplo, que sufre de asma o alguno que de pronto tiene algún problema genético? Entonces, ¿cómo es esos procesos como tal? Como docente, ¿cómo lo elaboran? Bueno, cuando hablamos de inclusión, digamos que el asma no entra ahí dentro de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión son niños que médicamente han sido dictaminados. Entonces nosotros manejamos lo que es la parte del síndrome de Down, que no es una discapacidad, sino es una condición cognitiva. También hemos tenido niños con autismo, autismo también, que son los casos que se han presentado. En ciertos momentos sabemos que el niño o cada persona es diferente y tiene su forma de aprender y su proceso. Obviamente a un niño que está en una condición especial le exige a uno un poquito menos, ¿no? Pero el querer decir que le exijo menos no quiere decir que no va a hacer la actividad. Hay ciertas actividades que ellos no pueden realizar, obviamente. Por ejemplo, en síndrome de Down, los niños no pueden hacer invertidas manos, las pulsaciones no pueden sobrepasar de las 120, por ejemplo. Entonces, digamos que se hace la exigencia un poquito menos, pero teniendo en cuenta que él tenga la oportunidad de experimentar lo mismo que experimenta el otro compañerito, o a veces lo que hacemos es poner limitantes en todos para que el niño sea igual para que los niños no incluir al niño, sino que los niños se incluyan a él. Entonces, un ejemplo, hay un niño que no ve, entonces en una clase le tapamos los ojos a todos y hacemos una serie de actividades y todos los niños con los ojos tapados. ¿Para qué? Para que los niños se incluyan y sientan lo que siente ese niño. Obviamente con dificultades cognitivas pues es más difícil, ¿no? Digamos que lo que trata uno de hacer es poner actividades más difíciles para los otros y un poquito más sencillas para el niño que tenga la condición, para que así pues en cierta medida esté en igualdad de condición, por decirlo así, porque no, pues obviamente no va a ser, ¿no? Gracias. Bien. ¿Quién más tiene preguntas para el profesor? Sí, profe. ¿Sigue? Bueno, mi nombre es Brandon Cortés y pues quería preguntar al profesor qué tal le han parecido las clases virtuales pues en tiempos de pandemia. ¿Qué tal me han parecido? Sí, es lo que entendí. Sí, sí, señor, o sea, si es bueno o si los estudiantes están aprendiendo como si estuvieran viendo clases presenciales y eso. Listo. Bueno, digamos que cuando hablamos de educación física es difícil la cuestión de la virtualidad.
nos afecta muchísimo en el sentido de que no podemos estar ahí siendo garantes de lo que está haciendo el niño. Digamos que se envían unas evidencias por parte de los papás, se envían las evidencias de las actividades, pero sí ha sido como un poco, digamos, triste porque pierde uno el proceso que llevaba con los niños y el ver ese proceso es algo muy enriquecedor y es algo que le permite a uno dar un juicio de valor en cuanto a la evaluación, de si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las, lo que uno tiene proyectado, ¿no? Entonces sí ha sido difícil en ese tema porque pues no se sigue el proceso. Digamos, se ven a los niños, pero digamos que uno está acostumbrado a tenerlos 3 veces a la semana, 6 horas. Entonces sí ha sido como difícil en ese tema por la cuestión del proceso. Bien, ¿quién más quisiera hacerle una pregunta al profesor? Dale. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo enseñar para la vida a través de la educación física? Uy, es una pregunta dura. ¿Cómo enseñar para la vida? Bueno, realmente uno lo que tiene que hacer es enseñar cosas que uno sienta que uno puede necesitar para un futuro. Entonces, digamos, en educación física yo le enseño al niño a correr porque el día de mañana de pronto se le pasa el bus, cuando sea un adulto él se le pasa el bus y él va a tener que correr para ir a alcanzar ese bus. Le enseño a saltar porque el día de mañana se encuentra con un charco, llovió, hay un charco en el piso y resulta que él no sabía saltar y se metió, saltó y se partió el pie o se cayó en el charco. Entonces yo le enseño a saltar y el día de mañana pues él encontró el charco y lo saltó. Digamos que cosas así que uno diga, lo que decía yo de la fila, pues el niño aprende, la persona aprende a respetar al otro, en su alteridad aprende a respetar al otro y dice, oiga, no me le voy a colar porque a mí no me gustaría que se me colaran en la fila. Lo que pasa cuando, digamos, las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a los parques de diversiones, que a veces está uno haciendo la fila para entrar a la atracción y llegan y no, que es que ya me están guardando puesto y pasa, o sea, están pasando por encima de uno y como que nadie dice nada y como que todo el mundo le da igual. Ese tipo de cosas como tan básicas que uno dice, ay, o sea, qué bobada hacer eso, pero que si uno lo ve más allá, digamos que son aprendizajes para la vida, para situaciones que se presenten en la vida. De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle al profesor? Bueno, profe, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor escuchar de su experiencia, escuchar de sus vivencias, sus consejos, sus conocimientos. Para todos es desconocido un poco el mundo de la primera infancia y aquí no hemos hablado solo de la primera infancia, sino en general de la educación pública, de la educación privada, de la educación para la vida y hemos aprendido un montón de esas cosas que probablemente los libros no nos dicen, pero que cuando uno tiene la posibilidad de escuchar a personas con el nivel de experiencia suya, pues uno realmente siente satisfacción de saber que uno realmente le aporta a la sociedad desde la educación física. Entonces estoy eternamente agradecido, gracias por su tiempo, gracias porque se nos extendió esta charla más de lo que yo le había propuesto, pero le agradezco por la disposición y yo creo que todos los estudiantes están igualmente agradecidos con usted. No, muchísimas gracias a todos ahí por escucharme. Lo más importante yo creo que es que se gocen todo lo que hagan. Ahorita como estudiantes, gócensela cuando tengan la oportunidad de estar en una clase de observación o de intervención, gócenselo también porque son momentos muy bonitos y son momentos que
que en cierto, digamos, de cuando uno ya pasa cierto momento se acuerda y son cosas gratificantes. Desde ya decirles que ustedes son docentes, que ya son docentes en formación, entonces tienen que empezar a actuar como tal. Y como son docentes, entonces, no, para adelante y bienvenidos a esta carrera que tiene muchos campos de acción y pues una carrera muy bonita. Y si les gusta el colegio, no delen, para adelante con toda que, pues a mí me encanta el colegio, me gusta también los deportes, por eso pues llevo harto tiempo trabajando también en deportes, pero no, el tema del colegio es una cosa muy bonita porque se encuentra uno con muchas cosas que no se va a encontrar de pronto en otro campo. Y la cuestión de lo privado y lo público, yo creo que no es de, digamos, de prestarle como mucha atención. Digamos que ahorita lo público no tiene desventajas en cuanto a lo privado y que las problemáticas que se presentan en lo público también se presentan en lo privado. Listo, profe. Entonces, mil gracias. Nos despedimos de nuevo, pues, inmensamente agradecidos y deseando que en algún momento, en un futuro, podamos volver a contar de pronto con su experiencia, de pronto en otro momento. Y bueno, que tenga un feliz día. Mil gracias. Listo, Anderson. Muchísimas gracias a usted por la invitación y gracias a todos por escucharme. Les mando un abrazo ahí virtual y muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, profe. Gracias. Chao a todos. Bueno, chicos, esta es la intervención del profesor Steven, invitado especial para esta semana. Espero que hayan podido encontrar otra perspectiva, que es lo que hemos venido hablando en las clases, desde la objetividad, desde el enfoque praxeológico. Estamos aprendiendo a eso, a encontrar cómo reconocer un espacio de formación, no solo desde lo que yo vivo, sino desde lo que vive el otro, desde la experiencia del otro, desde los conocimientos del otro, desde lo que nos dicen los libros, desde lo que aprendemos aquí en la universidad, desde lo que dicen las redes sociales, desde lo que dice el noticiero. Entonces hay muchas maneras de mirar al área de la educación física como tal, y de eso se trata un poco estas clases de aquí en adelante, que es revisar esos contextos en los que nos vamos a desarrollar cuando nos graduemos. Y ya hoy tenemos una primera idea, un testimonio de un profesor. Ustedes de pronto en algún momento van a trabajar con él cuando ya lleguen a su práctica de pedagogía educativa, la final, y van a aprender mucho más de él ya en la práctica, en el día a día. Cuando uno llega a las clases de él son fascinantes porque los niños juegan, saltan, bailan, cantan, y él las desarrolla de una manera que es realmente muy bonito ver cómo él desarrolla sus clases. Entonces, hoy hacemos como esa introducción con el invitado. Ya llamé lista, entonces no hay problema por los que ya asistieron. La tomé a partir de los que están aquí conectados. Teníamos pendiente el instrumento de registro de la observación de esta semana. El instrumento va a ser el diario de campo. El diario de campo, pues ya no nos alcanza el tiempo, entonces yo lo que voy a hacer es dejarles un video en el aula virtual, pero también ya en el aula virtual ustedes encuentran dos documentos. Recuerden, en la pestaña Momento 2, sección Recursos, ustedes encuentran una carpeta que dice Documentos M2 o Textos Base M2, es Textos del Momento 2. Ahí ustedes encuentran dos documentos en PDF, uno se llama Diario de Campo y el otro se llama Diario de Campo 2. En el video yo les abordo sobre el Diario de Campo 2. Ese documento dice qué es el diario de campo, cómo se construye, qué elementos tiene, y es muy en general como los otros documentos que yo les he compartido, para que ustedes sepan qué es y cómo lo van a diseñar con su equipo de trabajo. Entonces la idea es que lo puedan abordar, puedan leer el documento, puedan ver el video que ya les voy a montar en el aula virtual y empiecen a diseñar su instrumento de diario de campo y hagan la observación de esta semana con su equipo.
Si tienen dudas e inquietudes sobre el diario de campo, entonces se pueden conectar en mis horarios de atención a estudiantes. Recuerden que esos horarios los encuentran en el aula virtual, en la pestaña Comunicaciones. Ahí ustedes bajan y van a ver un documento en PDF que dice Horario de Atención a Estudiantes ANRC o DNRC. Ustedes le dan clic y ahí encuentran todos los días con el horario y con el link. Ustedes no tienen que decirme, profe, me van a conectar, sino se conectan libremente y me hacen las preguntas que tengan y que quieran sobre el tema. Entonces, pues básicamente ese es el tema que dejamos pendiente, pero no es muy complicado, simplemente es que leamos el documento, veamos el video y construyamos el instrumento de registro de la observación. Esta semana vamos a trabajar con el diario de campo. Después van al sitio web, observan su clase, diligencian el diario de campo y lo vamos teniendo ya para construir la cartilla digital al final del momento. Entonces, eso es todo por el día de hoy, chicos. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Si hay preguntas, pues me las hacen y si no, pues ya damos por terminada la sesión del día de hoy. Yo tengo una pregunta, profe. Qué pena. Profe, Tranquilo. no te entiendo. O sea, se supone que ese siguiente registro no se hace de acuerdo a los videos que están ya planteados ahí en el segundo momento. De pronto te confundiste con los videos. Una cosa son los videos que están en el sitio web, que son clases de educación física. Ajá. Pero yo voy a poner un video en el aula virtual, así de esos que se reproduce ahí dentro del aula virtual, para que explicarles un poco sobre el diario de campo. Pero el sitio web que les puse ahí, la URL, los lleva a otra plataforma donde ustedes miran las clases de educación física. Entonces son videos distintos. Ah, ok, profe. Eso es su merced. ¿A qué horas? Qué pena que lo presione. ¿A qué horas lo sube hoy? Yo creo que va por ahí a las 3. Ahorita sigo con una reunión y ya la subo. Listo, profe. Pero, Dale. pero el documento sí ya está. Ah, no, sí. ¿Vale? Listo, profe. Bien, si no hay preguntas, entonces terminamos por el día de hoy. Espero hayan disfrutado al invitado, tener otra perspectiva, no solo mi perspectiva. Y bueno, entonces que tengan feliz tarde. Hasta luego. Chao, profe. Lo mismo. Chao.